Este año, como hemos dicho, el Día Mundial del Agua pone de relieve la función del agua como elemento esencial del desarrollo sostenible. Un elemento que hay que proteger, defender y tratar no como una mercancía, sino como un patrimonio ecosocial. Y no es eso lo que se está haciendo precisamente con uno de los ríos más importantes de nuestro país y el peor conservado de toda Europa occidental, el río Tajo. Sobre la situación del Tajo nos ocupamos hoy en Sin Distancias con la ayuda de Miguel Ángel Sánchez Pérez, arquitecto técnico por la Universidad de Extremadura y hasta hace muy poco uno de los portavoces de la plataforma en defensa del Tajo y el Alberche de Talavera. Es miembro también de la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo, Tejo y sus ríos y cuenta con una gran experiencia profesional en medio ambiente, en gestión y planificación hidrológica. Miguel Ángel Sánchez es el invitado de Enrique San Martín, profesor de Política Económica de la UNED y doctor en Economía. El profesor San Martín realizó su memoria de tesis doctoral precisamente sobre el Tajo, con la investigación titulada Un análisis económico de los trasvases del agua intercuencas, el trasvase Tajo-Segura. Con él comenzamos. Buenos días, Miguel Ángel. Hoy tenemos aquí a Miguel Ángel Sánchez de la Red del Tajo. Te agradecemos que hayas venido a explicarnos cuál es la situación del río y lo primero que quería comentarte es que nos contases cuál es tu relación con el río y en calidad de qué nos vienes a contar este tema. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Yo ahora mismo pertenezco a la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, que se creó hace ya casi 10 años viendo la situación tan lamentable por la que atravesaba el Tajo, y también pertenezco a la Red Ciudadana por una nueva cultura del agua en el Tajo-Tejo, en España y Portugal, que aglutina a más de 100 colectivos sociales, tanto de España como de Portugal, que están preocupados por la situación ecológica en general del río y que estamos trabajando desde hace casi también 10 años por recuperarlo. Entonces podríamos decir que eres un ejemplo de participación ciudadana en todas estas cuestiones ambientales y... Sí, exactamente. Llevo trabajando, intentando divulgar la situación por la que atraviesa el río, tanto el Tajo como sus afluentes, desde hace ya más de 20 años, ¿no? Entonces estoy bastante implicado en dar a conocer la problemática del río, que tiene raíces muy profundas y complejas, pero que también tiene soluciones más sencillas de lo que nos parece, ¿no? Entonces es muy importante hacer esa labor de concienciar en muchos frentes y en muchos planos, simplemente desde el plano de divulgar, de estar aquí hoy o dar charlas, conferencias, a también hacer alegaciones, informes técnicos a los diferentes planes de cuenca, o sobre todo también... Una cosa muy importante es explicar a los ciudadanos que es posible recuperar el Tajo, pese a que lo ven en un estado lamentable, en un estado de abandono. El Tajo es sin lugar a dudas el río peor conservado de toda Europa occidental. Es factible recuperar el río y llegar a unas cotas de recuperación que lo haga usable por los ciudadanos, que los ciudadanos nos podamos acercar de nuevo al río. Ya hablaremos ahora más adelante, pero el río Tajo se encuentra en un estado de calidad deplorable, sus aguas, y prácticamente tampoco tiene un caudal circulante destacable, con lo que realmente está en una situación de coma, prácticamente desahuciado por parte de las administraciones y por parte del Estado, pero los ciudadanos debemos saber que es posible recuperarlo, ¿no? Y esa es una de mis labores durante los últimos más de 20 años ya. Este tema a mí me parece fundamental y aprovecho que aunque somos una universidad nacional, estamos aquí en Madrid para decir que el río Tajo, o sea, Madrid forma parte de la cuenca del río Tajo, pero que Madrid siempre ha estado como de espaldas al río, ¿no? Muy despreocupada. Y cuando tú preguntas a alguien el principal río de Madrid, pues a nadie le extrañaría si te dijese el Manzanares o si te dijese el Jarama, pero realmente el Tajo, con la excepción de Aranjuez, por motivos obvios que pasa por allí, es la localidad madrileña más importante por la que pasa el río, pero realmente no sé si somos conscientes en la ciudad de Madrid, ¿no? ¿Cómo está el río Tajo? Entonces, te quería yo preguntar, ¿cómo está? Cuéntanos. No se es consciente, ¿no? No se es consciente porque todo esto viene heredado de una política de los años 60 del pasado siglo, ¿no? Donde se decidió que Madrid iba
a tener sus fuentes de abastecimiento para el próximo siglo en el Jarama y sus afluentes, Jarama, Alberche, y el Tajo se quedaba simplemente como un colector de aguas residuales, ¿no? Además, también políticamente se decidió que, como Madrid se iba a quedar con esos afluentes, la cabecera se destinaba no al propio río, sino a un trasvase, ¿no? A otra cuenca, en este caso hacia el Segura, ¿no? Con lo que de alguna forma no se es muy consciente de que el río, el Tajo, pasa por Madrid, y además que la gestión que hace Madrid de sus aguas es fundamental para que el río Tajo tenga vida, ¿no? Hay que tener en cuenta, y doy un dato, que ahora mismo el Jarama está depositando en el Tajo aproximadamente unos 20-25 metros cúbicos por segundo de agua que viene de depuradoras. No es agua limpia que venga de la sierra, sino que es agua que viene de depuradoras. En cambio, el propio Tajo, en Aranjuez, solamente trae unos 5-6 metros cúbicos por segundo. Es decir, un río así no puede funcionar ecológicamente cuando casi todo lo que le viene es efluente de depuradoras. Entonces, aguas abajo nos vamos a Toledo, a la ciudad de Toledo, y vemos que el río son aguas residuales, no es un río vivo, ¿no? Entonces Madrid tiene que darse cuenta que se apoya, por así decirlo, geográficamente sobre el río Tajo. Tiene un tramo aproximadamente de 100 kilómetros en los que tiene un río, que es el río más largo de la península ibérica, pero es un río que de alguna forma está en una situación muy debilitada, como decía antes, porque en ese tramo que recorre entre el embalse de Bolarque en Guadalajara y que llega hasta Aranjuez, está bastante tocado porque se ha detraído el 80% de los caudales, se han quedado almacenados en Entrepeñas y Buendía para llevárselos por un trasvase, ¿no? Madrid tiene allí espacios naturales muy importantes, lugares de interés comunitaria, cepas, es decir, es una zona importante desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista paisajístico y desde el punto de vista cultural, y que no le hace demasiado caso, ¿no? Madrid debería tomar cartas en el asunto, en la gestión del Tajo, y no preocuparse solamente de aquilatar, de quedarse con todo el agua de los afluentes de cabecera y dejar un hilito corriendo aguas abajo de los embalses, ¿no? Debería tener en cuenta que lo que se dictó en los años 60, como empezaba, Madrid, agua de los afluentes a cabecera del Tajo para el trasvase, hay que revertirlo, y para que el Tajo funcione en su conjunto, Madrid también debería mirar a la cabecera del Tajo, debería exigir caudales circulantes importantes en Aranjuez. Aranjuez, el río, y doy un dato de estos días, Aranjuez están llegando 5 metros cúbicos por segundo, 5, y por el trasvase se están yendo 25. Es decir, lo que pasa por Aranjuez no es un río, es un chorro de agua. Madrid debería exigir una gestión del Tajo acorde con la entidad de ciudades como Aranjuez y con un paisaje declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No lo está haciendo. Madrid debería tomar cartas en el asunto y no dejar que el Tajo se esté yendo casi entero, la cabecera del Tajo, hacia el levante. Uh-huh. Obviamente no es solo una cuestión de Madrid. Lo que pasa que si Madrid pusiese un poquito más de énfasis en el Tajo, Madrid tiene un peso económico, político, social suficiente como para que cambiase, digamos, el equilibrio de fuerzas si Madrid apostase decididamente por un río que también es suyo, ¿no? Y los madrileños, siempre que voy por ahí, por el mundo y por otras ciudades en España, ¿no? Cuando tú ves en una ciudad un río grande o en las proximidades, ¿no?, da mucha envidia, ¿no? Todos decimos el río de Madrid es el Manzanares, pero bueno, sabemos cuál es la situación del Manzanares también en cuanto a volúmenes, simplemente. Entonces realmente no merece el nombre, ¿no?, del Gran Río de Madrid. El Gran Río de Madrid podría ser también el Tajo, ¿no? Pero como los madrileños siempre tendemos a irnos hacia la sierra, ¿no?, en vez de bajar hacia abajo, pues parece que no nos preocupa demasiado, ¿no? Y realmente es una pena porque bueno, pues los ríos son un patrimonio, es un patrimonio natural. En cualquier sitio, por ejemplo, recuerdo la fuente del Danubio, ¿no?, donde nace el Danubio, que es uno de los grandes ríos de Europa, pues es un sitio con mucha consideración por parte de los propios habitantes del lugar, ¿no? Y aquí, sin embargo, pues donde nace el Tajo, pues no tiene mayor relevancia más que para los lugareños de la zona, ¿no? No hay quizá un desarrollo turístico que nos lleve hacia ese río, ¿no? Hemos perdido los ríos, como decías, es un elemento ambiental fundamental del territorio, pero fundamentalmente es un elemento cultural, ¿no? Y eso lo hemos perdido. Y andamos, pues comparado con otros países europeos, pues quizá 1 o 2 generaciones por detrás, ¿no? Hace unas semanas estuve en Bruselas, en la Comisión Europea, presentando la situación del Tajo, y los europarlamentarios del norte de Europa, de Suecia, de Alemania, hablando con ellos, se quedaban
¿no? Se quedaban extrañados y me preguntaban si esas fotografías que estaba poniendo eran de ahora o de los años 70. Pero yo les decía, no, que son de ahora, son de Toledo, o de Aranjuez, de Talavera, de ahora, del año 2014, 2015. Y decían, eso lo teníamos nosotros en nuestros ríos hace 40 años. ¿Y por qué en España seguís todavía con esa situación del río? Bueno, hay muchos factores. Los ciudadanos tenemos que darnos cuenta que si exigimos a las administraciones que se recuperen los ríos, pues las administraciones harán por recuperar los ríos, ¿no? Yo siempre lo digo, tenemos un elemento cultural. Yo he recorrido el Tajo entero, desde que nace hasta Lisboa, y tenemos un elemento ambiental de primera magnitud, con un parque nacional en el río y parques naturales, pero sobre todo un elemento cultural que nos habla de la historia de España, nos habla de lo que hemos sido, nos habla de muchas cosas, ¿no? Pero también nos habla de cómo somos ahora, ¿no? De que somos incapaces de conservar un río como es el Tajo en un estado aceptable, ¿no? A mí, por ejemplo, y ya que estamos en Madrid, ir a Aranjuez o hablar con los compañeros de plataformas o de colectivos de Aranjuez, pues es bastante triste, ¿no? Cómo está el río estos días, el río parado, sin caudal, ¿no? Como comentaba antes, pero y cuando digo sin caudal es cero. Hemos visto en las imágenes en televisión hace unas semanas del Ebro desbordado, ¿no? Del Ebro comportándose como un río, ¿no? Latiendo y expandiéndose. Eso es un río vivo, ¿no? El Tajo lleva 40 años sin hacer eso, ¿no? Porque no está tan regulado y las aguas se van hacia otros sitios que es muy difícil que vuelva a recuperar eso, ¿no? Ahora hablaremos de la parte legal que asfixia el río, ¿no? Pero los ciudadanos, si no exigimos a las administraciones que recuperen los ríos, no lo van a hacer, y los intereses económicos que ahora mismo están dirigiendo la gestión del Tajo van a seguir imponiéndose y nos van a dejar el río convertido pues en lo que es ahora mismo, unas cloacas donde solamente van las sobras, lo que no interesa a los elementos que gestionan el río, ¿no? Que está muy claro, ¿no? Arriba en cabecera el agua se va para el levante. Aquí en la Comunidad de Madrid tenemos los abastecimientos sin caudales ecológicos en los ríos y luego solamente las aguas residuales formando el jarama. Y en Extremadura tenemos el mayor conglomerado de presas de Europa Occidental, más de 5.000 hectómetros cúbicos que embalsan un río que no existe, ¿no? Ha desaparecido completamente esos últimos 300 kilómetros, ¿no? De tal manera que en Portugal el río estos días está seco, no hay agua porque está almacenada en España, pero como el productor hidroeléctrico no quiere turbinar porque no le interesa económicamente, pues el río está seco en Portugal y se puede cruzar andando, ¿no? Entonces, los ciudadanos hemos perdido el mando del río, y el río se gestiona por intereses privados y o nos damos cuenta y bajamos al río. Madrid baja al río, Madrid el 80% de la población, la zona económica más importante de España, debe darse cuenta de que si se mueve y si gestiona adecuadamente sus vertidos al río y si se acerca como ciudadano al río, las cosas van a cambiar bastante. Uh-huh. Una cuestión que has mencionado tú y que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo es que tenemos un obvio atraso en la conciencia ecológica respecto al resto de Europa, ¿no? O sea, el atraso ese que hemos tenido económico, social, etcétera, en términos ambientales lo tenemos mucho más acusado, ¿no? Y entonces, como ese atraso lo tenemos mucho más acusado, quizás la administración, ¿no?, debería poner un poquito más de su parte, ¿no? Sobre todo cuando están apareciendo normas legales que nos obligan, ¿no? O sea, esto que dices ahora pues es muy sorprendente en el sentido de que el Tajo es una cuenca internacional, tenemos unos compromisos de caudales para suministrar a Portugal a través del Tajo y a través de todos los ríos que compartimos con Portugal, y el río no existe, ¿no? Y Portugal se quejará, pero seguramente se queja, pero tampoco tiene una mayor importancia. Por otra parte, recuerdo otros casos, como por ejemplo el río Colorado en Estados Unidos, donde Estados Unidos, Colorado, California, Nuevo México, Nevada, etcétera, las han tenido broncas legales, por decirlo de alguna forma, muy importantes con respecto a cuánta agua pasa de Estados Unidos a México, etcétera. O sea, me refiero que allí es un tema mayor, ¿no? Y sin embargo aquí, aparte de la anécdota de que se puede pasar andando y que parece que no pasa nada, ¿no? No sé si es que no nos llegan las noticias de Portugal, Portugal tiene una política similar a la española, y en general, ¿cómo es ese entramado legal, ese marco legal que permite que suceda esto? Bueno, el entramado legal está hecho para permitir hacer la trampa con el Tajo, ¿no? Y con todos los ríos españoles. Lo que pasa es que el Tajo tiene unas presiones muy concretas, muy mayor presión que cualquier río de España, ¿no? Ahora mismo tenemos un plan de cuenca del Tajo, que es el que gestiona el plan de cuenca, todo el río en España, y también Portugal ha hecho el suyo, ¿no?, que deberían estar perfectamente ensamblados y que casaran perfectamente, ¿no?
pero España lo que ha hecho ha sido un plan que es peor que el que teníamos del año 1998 a efectos ambientales. Es un plan muy garantista con la explotación. En este caso, en la cuenca del Tajo, no la agrícola. El uso, el regadío no es tan importante como en otras cuencas, pero sí el plan de cuenca del Tajo privilegia mucho a los grandes productores hidroeléctricos, es decir, la gestión de los ríos, fundamentalmente del Tajo, es privada. Tenemos 300 kilómetros del Tajo, donde hay un parque nacional en Extremadura, Monfragüe, donde la gestión es privada. No se establecen caudales ecológicos, no se establece una gestión adecuada de los desembalses, de la turbinación de las presas. Y por otro lado, tenemos una gestión también en cabecera que va enfocada desde el punto de vista legal también a mantener el trasvase Tajo Segura, cueste lo que cueste, ¿no? No estamos hablando de un trasvase en la desembocadura de un río, ¿no?, como se ha planteado a lo mejor del Ebro o de otros ríos. Estamos hablando de un trasvase en la desembocadura, en la cabecera de un río, el Tajo, que en los últimos 30 años, sin entrar a considerar aún factores de cambio climático, ya ha perdido el 50% de sus aportaciones naturales. Es decir, sin trasvase Tajo Segura, que se lleva ese 80% del 50%, que se lleva prácticamente todo, el Tajo estaría en una situación de shock, estaría en una situación de extrema gravedad, porque ningún río, algunos sí, de los que nacen en el sistema ibérico, el Guadalaviar, el Júcar, sí que han perdido ese 50% de aportaciones, pero el Tajo ahora mismo se ha quedado en la mitad de lo que era en el año 1980, ¿no? Entonces, el marco legal, como comentábamos, el Plan de Cuenca del Tajo no ofrece soluciones, solamente ofrece garantías al exportador hidroeléctrico, al abastecimiento de la Comunidad de Madrid, con unas garantías muy fuertes del canal de Isabel II, es decir, presionando lo más posible sobre los recursos de cabecera de los afluentes, el Lozoya, de Jarama, del Sorbe, del Alberche, sin entrar a considerar que tendría una gran reserva en la cabecera del Tajo, ¿no?, para de alguna forma desbloquear régimen de caudales ecológicos serios de estos embalses de abastecimiento de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de tener un plan de cuenca muy garantista con los usos tradicionales y totalmente alejado de criterios medioambientales que establece la Directiva Marco del Agua, lo que hace también, lo que ha hecho el Estado es crear por encima una red, ha creado como una especie como de garantía aún más de esos usos nocivos contra el Tajo. Ha creado lo que se llama el Memorándum de Entendimiento del Tajo Segura, que es una especie de acuerdo entre comunidades autónomas, aparte totalmente fuera de la legislación de aguas que establece la Ley de Aguas española, el marco jurídico español, y lo que hace es dar garantía a costa de todo al trasvase Tajo Segura. Pongo un ejemplo para los oyentes. En ese documento, en ese memorándum, se establece la cantidad de agua máxima que puede salir hacia el Tajo, no la que puede salir hacia el trasvase. Es decir, el Tajo de alguna forma se convierte como en las sobras del trasvase Tajo Segura. Lo que hace el Estado es garantizar los intereses de los grupos de presión del Levante. Y recuerdo también, porque el trasvase no es fundamental para el abastecimiento de agua potable en Alicante o en Murcia. En el Segura tienen la mayor garantía de abastecimiento de toda Europa occidental. En el Segura se incumple la ley de aguas porque tienen preferencia los regadíos sobre los abastecimientos. Lo que se trata que es el sindicato de regantes del acueducto Tajo Segura es el mayor grupo de presión de regadío muy bien organizado y es capaz de manejar a su antojo las decisiones del Consejo de Ministros y de los distintos ministros o ministras de Medio Ambiente, ¿no? Entonces, como decía al principio, se ha hecho la ley, pero se ha hecho la trampa. Y es muy evidente. Vámonos ahora mismo al Tajo en Aranjuez y vamos a ver el caudal que está circulando por el Tajo. Vámonos al trasvase y veremos el caudal 5 veces mayor. Este año, a fecha de ahora, aproximadamente han entrado unos 280 hectómetros cúbicos en Entrepeñas y Buendía. La Comunidad de Madrid viene gastando aproximadamente en abastecimiento unos 500 al año, para que nos hagamos una idea, y 280 solamente han ido al Tajo aproximadamente unos 50 y tantos hectómetros cúbicos. El resto se ha ido por el trasvase o se ha quedado almacenado para ser trasvasado, ¿no? Entonces, es triste comprobar cómo ese marco jurídico de alguna forma beneficia a los de siempre, ¿no? Por eso, desde las distintas plataformas tenemos interpuestos, enviamos un escrito a la Defensora del Pueblo que nos ha dado la razón. Tenemos interpuesto ante el Tribunal Supremo una denuncia por todo el plan de Cuenca y está metida a trámite porque no es de recibo lo que tenemos aquí. Y estamos en Bruselas también con 3 quejas ante la Comisión Europea denunciando el incumplimiento de distintas directivas, la de agua, hábitat, aves, información pública. Es decir,
Son frentes, el trabajo que tendría que hacer la Administración no lo hace un trabajo para los grupos de presión y los ciudadanos por nuestra cuenta, con recursos muy limitados y muy escasos, porque esto no es como otros movimientos sociales, es decir, aquí no hay ningún tipo de apoyo de ninguna administración, de ningún color y de ningún tipo, pues nos estamos buscando las maneras para conseguir denunciar esta situación. Una cosa que me ha resultado interesante de lo que has dicho, has mencionado que los sucesivos ministros de Medio Ambiente, y quizá uno de los problemas es que igual no tenemos un ministro de Medio Ambiente, porque desde hace unos años lo que hemos hecho aquí en España es que se ha fusionado el Ministerio de Agricultura. Bueno, no me gusta usar la palabra fusionar, porque fusionar parece como que las cosas se juntan, ¿no? Pero me gusta más utilizar el símil de que el Ministerio de Agricultura ha lanzado una OPA hostil sobre el Ministerio de Medio Ambiente y entonces el Ministerio de Agricultura se ha quedado el Ministerio de Medio Ambiente. Sí. Entonces, claro, si agricultura pesa más que medio ambiente, pues está claro qué intereses van primero, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros en España no nos creemos el medio ambiente. Bueno, eso no es nada nuevo, es decir, desde el punto de vista político, el medio ambiente es un estorbo. No hay en alguna comunidad autónoma, a lo mejor puede haber algún ejemplo de gestión adecuada, pero el medio ambiente sigue siendo un gran estorbo, pero parte de la falta de educación ambiental de todos los ciudadanos que tenemos en general, ¿no? España podría ser la gran reserva natural de Europa. O sea, conociendo un poco Europa te das cuenta que lo que tenemos aquí en Europa Occidental no lo hay en ningún sitio, ¿no? Y lo que podemos tener simplemente aquí en la periferia de Madrid o en cualquier lugar no lo hay en Europa, pero no somos capaces de sacarle partido a esa riqueza ambiental, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que ocurre es que toda la legislación ambiental choca con las distintas políticas del Ministerio de Medio Ambiente. Y centrándonos en el Tajo, no ha habido, ni me da lo mismo que gobierne cualquiera de los partidos políticos que han gobernado hasta ahora en España, o bien tanto en la dictadura, que ideó el trasvase y dejó la cuenca del Tajo económicamente subdesarrollada. El Tajo la cuenca del Tajo, creo que son 25 cuencas hidrográficas en España, contando las insulares, está en el número 22 en cuanto a superficie de regadío. Es decir, se quedó completamente, los grandes planes de desarrollo de regadío que hubo en el Duero, en el Ebro, en el Guadiana, aquí desaparecieron, con lo que económicamente no ha habido un desarrollo. Los pueblos han desaparecido bajo los grandes embalses. Las vegas están con secano, es decir, no ha habido ese desarrollo agrícola porque se potenció el levante, ¿no? Entonces, desde el punto de vista ambiental, nos queda mucho por hacer todavía con el Tajo. Es decir, en España no nos hemos tomado las políticas en serio de medio ambiente y de agua tampoco, ¿no? Y ahí hay una cuestión importante, porque en el fondo este es un programa de la Facultad de Económicas, ¿no? De la Facultad de Económicas del área de Ciencias Sociales. Y una cosa que es fundamental y que parece ser que se nos olvida, ¿no? Parece siempre, como decías tú, que el medio ambiente va contra la actividad económica, cuando al final no es así. Es decir, el medio ambiente es el sustrato de la actividad económica. Lo que pasa es que hay unas actividades que se pueden hacer de una forma sin dañar el medio ambiente y hay otras que son más perjudiciales, ¿no? Por ejemplo, cuando mencionas la cuestión de que podríamos ser la reserva ecológica de Europa, ¿no? Pues los turistas europeos lo que quieren cada vez más es ir a un sitio con un medio ambiente limpio, que no tienen en sus ciudades, y allí en Alemania, pues porque en Alemania, por ejemplo, porque hay un nivel de desarrollo industrial muy superior, ¿no? Entonces se nos olvida, por ejemplo, que a mí me gusta decirlo, se nos olvida que podemos utilizar ese agua dejándola en el río y seguir usándola para actividades económicas que no sea la agricultura, como por ejemplo el turismo. Porque la gente estaría dispuesta a pagar por ir a un sitio bonito, etcétera, iría a merendar al río, podría haber un chiringuito, los típicos que había. De hecho, yo he visto fotos de los 50, de los 60, de pues, restaurantes a la vera del río, donde iba todo el mundo a comer, y ¿no? Charcas, etcétera. Y todo eso ha desaparecido. Y eso era una riqueza que obviamente estaba allí. El tema de Monfragüe que mencionas, pues es una cosa sangrante. Los que utilizan Monfragüe y los parques naturales españoles no son los españoles. Los españoles también, pero los europeos lo valoran mucho más, ¿no? Entonces, tener un medio ambiente pues medianamente salvaje, ¿no? En condiciones, etcétera, nos permitiría a estas zonas que no se han podido desarrollar en base a la agricultura y que hoy no sé si el Tajo o la cuenca del Tajo necesita un plan agrario,
Igual se ha pasado un poco. Ya pasó el tiempo, eso ya pasó. Claro, el tiempo, pero ya habrá pasó que el buscar tiempo. una alternativa. Y quizá la alternativa sería aprovechemos lo que hay ahí. ¿Y qué tenés ahí? El río más largo de la península ibérica, ¿no? Sí, sí. Y tenemos en el entorno, si tú coges un mapa de zonas protegidas de España, pues la mayor densidad está en el entorno del Tajo, no solamente en el río, sino en sus afluentes, Alagón, Tieta, Alberche, Jarama. Es decir, tenemos una riqueza ambiental absoluta, ¿no? Económicamente, los pueblos han vivido muy ligados siempre al río, ¿no? Yo vengo de una ciudad, Talavera de la Reina, que incluso el barro para la cerámica lo cogía del propio río, ¿no? Teníamos pues la vega cultivada con productos de primerísima calidad, regados con agua del río. Teníamos un mercado de ganados que se hacía, el más importante del centro de España se hacía a orillas del río. Es decir, los pueblos ribereños del Tajo siempre han estado muy ligados a su río. Pero, por ejemplo, tomando otro ejemplo, ahora mismo Toledo, una ciudad turística de primer nivel, no solamente en España, sino en el mundo. Tiene un río que es una auténtica cloaca a cielo abierto, ¿no? Los turistas, porque está en un Tajo, y cuando se acercan allí, a la zona de la Casa del Diamantista y demás, dicen, ¿esto qué es, no? Y que no se caiga nadie al río porque tenemos un problema. O Aranjuez, ¿no? Un río que casi le puede saltar, porque no tiene río, ¿no? Es fundamental que seamos conscientes que económicamente el río es una fuente de ingresos de primera magnitud. Madrid Pero hay que cuidarlo, pero tenemos que recuperarlo, cuidarlo y ponerlo en valor, todos los ciudadanos. Las administraciones no, como digo, han legislado para los intereses económicos muy puntuales. El Tajo ha llegado a tener 4 reactores nucleares, tiene 3 reactores nucleares, tiene capacidad de 12.000 hectómetros cúbicos embalsados, es decir, el productor hidroeléctrico saca gran beneficio al río, ¿no? El río genera riqueza, pero para unos pocos que están en el IBEX. Tiene que crear riqueza para todos los ciudadanos. Efectivamente. Y bueno, y con esto ya vamos a terminar la charla que hemos tenido, la interesante charla sobre el río Tajo, uno de los principales activos ecológicos del país, el río más largo del país, de la península, ¿no? O sea, no solo de España, Portugal. Encima un recurso compartido, ¿no? Con lo cual eso tendría que ser que tendrías que cuidarlo todavía un poquito más, ¿no? Estamos obligados a dejárselo a Portugal en condiciones, no solamente las obras que les enviamos ahora mismo. Y ya para terminar, simplemente la frase que he dicho yo, porque yo creo que resume un poco, ¿no? Al final, el medio ambiente es el sustrato de la actividad económica, de la actividad social, es el sustrato de todo. Entonces, si nosotros queremos seguir teniendo actividad económica, teniendo empleo, teniendo trabajo, teniendo etcétera, pues tenemos que cuidar ese medio ambiente, porque si no, al final nos quedaremos sin sitio donde hacer las cosas que tenemos, ¿no? Seríamos un gran vertedero y, pues, por ejemplo, perderemos el turismo que puede venir asociado. Exactamente, y aún estamos a tiempo de conservarlo y recuperar lo que hemos perdido. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. En Sin Distancias nos hemos acercado hoy a la situación del río Tajo con la ayuda de Enrique San Martín, profesor de Política Económica de la UNED, y Miguel Ángel Sánchez, arquitecto técnico que lleva 20 años estudiando y defendiendo el Tajo desde diferentes plataformas ciudadanas. Si alguien se ha quedado con ganas de saber más sobre estas cuestiones que afectan al río Tajo, Miguel Ángel Sánchez impartirá una conferencia el próximo miércoles 25 de marzo en Toledo, en la Real Fundación de Toledo, a las 7 de la tarde, bajo el título Situación actual del eje del Tajo. Una actividad que forma parte del ciclo de conferencias Investigando el Tajo 2015 del Grupo de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha, El río Tajo, hacia un enfoque holístico de sus problemas y soluciones.